Asambleísta Ramiro Vela. Gracias, señora presidenta. Colegas asambleístas, el año anterior se hizo un escándalo enorme en torno precisamente en parte a este tema. Se le dijo al pueblo de que por el tema de las herencias prácticamente se le iba a arranchar a las familias su patrimonio de toda la vida. Lo que creo que esto da la oportunidad a una pequeña reflexión en el sentido de que siempre ha existido un sector económico pudiente que nunca le gustó pagar impuestos. Esa es la historia de este país. Y vale la pena, y esto es increíble, pero vale la pena que hagamos un poquito de memoria. Allá en el año 1830 se escribió la primera Constitución y en su artículo 68 dice lo siguiente. Esto es increíble, pero está así escrito, así lo escribieron en aquel entonces los constituyentes de la primera Constitución. Artículo 68, vale la pena que lo leamos. Dice: este Congreso Constituyente nombra a los venerables curas párrocos por tutores y padres naturales de los indígenas, excitando su ministerio de caridad en favor de esta clase inocente, abyecta y miserable. Esto está escrito en nuestra primera Constitución. Así nació nuestro Estado. Increíble. Pero lo increíble también es lo siguiente. Allá en esos mismos años, más exactamente en el año 1835, el presupuesto nacional, el presupuesto del Estado ecuatoriano, era de alrededor de 500,000 pesos. De esos 500,000 pesos, 200,000 venían de las aduanas. Cerca de 200,000 venía del impuesto que pagaban los indígenas, el tributo de los indios, y los otros 100,000 venían del pago que se recaudaba por el tabaco, la sal, el aguardiente, las alcabalas. ¿Qué significa esto? Que cerca del 40% del presupuesto del Estado ecuatoriano lo tributaban esa clase inocente, abyecta y miserable, porque los indígenas no eran reconocidos como ciudadanos, eran esa clase inocente, abyecta y miserable, pero que tributaba para el 40% del presupuesto del Estado ecuatoriano. ¿Tributaban los ciudadanos? No. ¿Quiénes eran los ciudadanos? Aquellos que tenían al menos 300 pesos en propiedades. Los ciudadanos, es decir, aquellos que tenían recursos, no tributaban. Tributaban los indios. Así nació este país. Los más pobres tributando y los más ricos evadiendo. Esta cultura se ha mantenido con algunos cambios, y si hacemos un poquito de cuentas, cuando inicia el gobierno del presidente Correa, ¿cuánto se recuperaba de impuestos? Alrededor de 3,000 millones de dólares. El año anterior, ¿cuánto se recaudó por concepto de impuestos? Alrededor de 13,000 millones de dólares. Y no es que se ha cambiado el impuesto al valor agregado, no es que se ha variado el impuesto a la renta, simplemente se ha ejecutado, se ha cobrado lo que siempre debió cobrarse. Hacemos cuentas, 13,000 millones que se recaudó el año anterior. Al comienzo 3,000 millones. La diferencia son 10,000 millones de dólares. ¿A dónde se fue esa plata? Se fue a la evasión, colegas y ciudadanos, a la evasión. Dicho de otra forma, se atracó al pueblo ecuatoriano algo que es de su legítimo derecho, de su legítima propiedad. Se atracó alrededor de unos 10,000 millones de dólares por año, vía evasión. Así ha funcionado este Estado. Hoy, cuando se quiere poner, este es un mecanismo más,
para la posibilidad de controlar esta evasión, que ha sido una experticia de un sector económico, seguramente irán a decir nuevamente, se está atacando a la familia ecuatoriana. Seguramente se irá a comentar de que se está desestimulando la inversión. Que el pueblo ecuatoriano sepa cómo la inmensa mayoría se hizo pobre y cómo unos pocos se han hecho inmensamente ricos. Al comienzo del Estado, no pagando, y luego evadiendo. Estamos en obligación de construir, por lo tanto, mecanismos que evite, yo no diría la evasión, que evite el atraco a los bolsillos y al derecho del pueblo ecuatoriano. Hoy estamos discutiendo esta propuesta de ley y la gente tiene que saber que todos debemos contribuir conforme a nuestros ingresos y que no se está atacando ni a la familia ni a los más pobres. Simplemente se está evitando, yo sí lo digo, el atraco al pueblo ecuatoriano vía evasión de impuestos. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias.